Y nuestro programa 360 se encuentra en el patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, uno de los escenarios donde también se está recordando este primer año de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Con quién vamos a conversar a propósito de esta fecha emblemática de la historia reciente de Venezuela? Pues bien, con un personaje que ustedes conocen, el titular de la cartera de Defensa, General en Jefe Vladimir Padrino López. Bienvenido. Gracias, Boris. Bueno, aquí en nuestro patio de nuestra Universidad Militar Bolivariana, como tú lo has dicho, haciendo remembranza, hace un año ya, estábamos preparándonos en el Plan República para un acontecimiento electoral sui generis, convocado por el presidente Nicolás Maduro. Yo diría una convocatoria cívica, una convocatoria responsable, una convocatoria política, eminentemente política, para salir del atolladero en que estábamos. Pues estábamos al borde de una guerra civil sembrada por elementos imperiales, factores de poder internos y foráneos también, confabulados en derrocar el gobierno. Estamos celebrando casualmente los 64 años del nacimiento del comandante Chávez. Y aquí pareciera que cuando se murió Chávez, se despertaron algunos demonios, llenos de hambre, llenos de sedición, llenos de ambición. Y todo esto que hemos traspasado durante estos últimos 5 años, después de la muerte del comandante Hugo Chávez, ha tenido que dar una respuesta. No solamente el gobierno, sino el Estado también, el pueblo también y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, unida a ese pueblo también. O sea que ha sido un año, pues, o una travesía de acontecimientos que hemos debido enfrentar. Y bueno, estamos recordando ya para este próximo 30 de julio, esa elección que fue una elección heroica, diría yo, del pueblo de Venezuela. Una de las cosas que creo que nadie duda es que la Asamblea Nacional Constituyente trajo la paz. Fue quizás el bálsamo que apagó y erradicó la guarimba y convirtió a muchos opositores radicales en opositores moderados, al ver la calidad del liderazgo que ellos tenían. Pero no solamente la Asamblea Nacional Constituyente es algo que se puede ver como un evento pasado, sino como una oportunidad para el futuro. Y en este tema la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Milicia Nacional Bolivariana han hecho una propuesta muy importante, que es que ese 1.000.000 de integrantes de la milicia para finales de este año ya no sean Milicia Nacional Bolivariana, sino que sean un componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Por qué? Sí, bueno, en efecto, ya la milicia es un cuerpo especial de acuerdo a la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, porque es el carácter popular que está anclado a la doctrina que hemos reformulado a propósito de la refundación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que la hizo el comandante Hugo Chávez. Allí no hay duda, la concepción filosófica de defensa que hemos asumido nosotros, que nos dejó el comandante Hugo Chávez, el concepto estratégico para la defensa integral de la nación, apunta todo a la unión cívico-militar, como una gran fortaleza. Entonces, ¿la milicia qué es? La milicia es el pueblo en armas. Nosotros también somos pueblo en armas, de carácter ya más profesional, pero las dos cosas se complementan. Y bueno, está en la ley. Bueno, es cuestión ya de parte del debate de la constituyente ir más en profundidad, porque la Constitución, como tú sabes, son líneas gruesas que nos pueden dar espacio para todo lo demás. Cuando nosotros decimos que somos una Fuerza Armada esencialmente popular, bueno, ahí lo decimos todo. La unión cívico-militar y el pueblo tienen allí un papel prioritario, preponderante que cumplir para la defensa de los más sagrados intereses de la patria. Desde 2013, Chávez vive, la lucha sigue, independencia o patria socialista, ha sido uno de los llamados principales en todos los cuarteles y en todas las unidades militares. ¿Estaría usted de acuerdo que ese carácter chavista y revolucionario de la Fuerza Armada forme parte del texto constitucional? Mira, es parte del debate. Yo no quisiera adelantarme al debate constituyente. Yo pudiese opinar, por supuesto, como ciudadano, pero más que eso, Boris, es ratificar al pueblo de Venezuela y al mundo entero que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es esencialmente chavista, consecuentemente bolivariana. Porque ¿quién fue Hugo Chávez? Hugo Chávez fue un continuador de toda la visión y la acción política y militar del libertador Simón Bolívar, retomada en el siglo XXI.
¿Quién fue Hugo Chávez? El de la gran visión latinoamericana bolivariana de integración. ¿Quién fue Hugo Chávez? El antiimperialista que luchó con el imperio de hoy, el más poderoso de toda la humanidad, el imperio estadounidense, y Bolívar contra el imperio español hace 200 años. ¿Quién fue Hugo Chávez? El que luchó por la libertad, por la independencia, por la dignidad de nuestro pueblo. O sea que, ¿quién puede en la Fuerza Armada, Boris, entre la juventud militar y nosotros, esta generación que conoció a Hugo Chávez como líder, como persona, como líder militar y político, quién podría decir o no considerarse un soldado bolivariano? Y voy más allá, no considerarse un soldado o una soldada chavista. Entonces, cuando nosotros decimos que somos chavistas, no es un cliché ni es un eslogan, no, es un sentimiento que está anidado aquí, porque fue el hombre que nos devolvió la refundación ética, moral de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el que hizo una nueva doctrina, el que bajó a Bolívar y le dio el carácter bolivariano a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Cómo no decir que somos chavistas? Yo sé que esto duele en algunos sectores de carácter político, partidista. Yo sé que esto duele, pero bueno, no estamos haciendo ningún culto a la personalidad, porque bueno, estaríamos haciendo el culto a la personalidad también a Jesucristo, que fue un gran líder revolucionario de justicia social, que buscaba la equidad, la igualdad de los hombres y las mujeres, y era el mismo sentimiento del comandante Hugo Chávez. Estamos en un escenario de guerra multidimensional, y esto lo hago citando a Remigio Ceballos, que ha acuñado ese término. Un escenario de guerra multidimensional donde ya no estamos viendo solamente la confrontación tradicional en los campos de batallas con tanques y unidades blindadas, sino también un escenario de guerra donde la alimentación del venezolano ha sido particularmente golpeada por la guerra económica. Y traigo a colación este tema porque el pasado 11 de julio se cumplieron 2 años de la creación de la Gran Misión Abastecimiento Soberano, que ha sido encomendada a su persona. Rápidamente, para nuestra audiencia, un repaso de estos 2 años de esta misión. Mira, una gran misión que también fue creada, activada en un momento muy preciso, en un momento necesario, activada por nuestro presidente Nicolás Maduro, en un momento de una coyuntura donde estaban provocando un quiebre económico, y bueno, lo que hizo fue llamar a la fuerza, a toda la potencialidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que se incorporara a la lucha contra el boicot, contra el acaparamiento, contra el desvío, contra la especulación. Bueno, toda esa batalla la hemos venido dando en estos 2 últimos años en el territorio nacional. Es una gran misión que ha actuado sin mucha bulla, siempre en silencio, pero muy efectivamente atacando todas las desviaciones en todo el territorio nacional a través del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada, y ha sido una gran misión que nos ha permitido estabilizar, a pesar de de la intensidad de la agresión, nos ha permitido aguantar la fuerza con que viene esa perversa guerra económica en todas sus dimensiones, en todas sus formas. Así que la Gran Misión Abastecimiento Soberano, yo aprovecho aquí para felicitar a la Fuerza Armada, porque es una lucha de todos los días, que no se te desvíe el café para allá, que el contrabando de extracción, que la materia prima llegue a la agroindustria como debe llegar, que la merma que se produce en los puertos, bueno, se disminuya al mínimo posible. Son una cantidad de acciones de cotidianidad prácticamente en la Gran Misión que hacemos todos los días. No se nota, pero se hace y se obtienen siempre resultados. Algo que se notó, sin embargo, fue su declaración de el aumento de precios de la Polar es inaceptable. ¿A qué se refiere? No, sí, bueno, ustedes saben que el presidente nos dio una tarea también a la Fuerza Armada, al Comando Estratégico Operacional, que es el vértice 7 vértice 6 de Seguridad y Defensa, de ocupar los mercados municipales. ¿Por qué los mercados municipales? Bueno, el presidente, en la gira que hizo en su campaña presidencial, bueno, el clamor popular eran los mercados, en los precios, que el acaparamiento, que el desorden que había en los mercados. Entonces nos hemos trazado un plan, siguiendo las instrucciones del presidente Nicolás Maduro, de abordar eso en distintas dimensiones. Ahora, una de las dimensiones de mayor peso, que más daño hace al pueblo de Venezuela, son los precios. Esos precios que siguen subiendo, yo no sé bajo qué medida o qué criterio econométrico, no nos conseguimos la explicación,
En estos días pasados, como tú has dicho, Boris, estuve en el mercado, personalmente en el mercado de Quinta Crespo, así como estamos todos los días los compañeros coordinadores de la Fuerza Armada, los comandantes de SODI, y me di cuenta de la queja, de la denuncia de todos los comercializadores, pequeños comercializadores que estaban allí, de la denuncia que hacen, de todas las distorsiones de Empresas Polar, del acondicionamiento de la venta, de los precios exagerados, ya no en artículos de primera necesidad, sino en artículos de segunda categoría, diría yo, pero precios exagerados, y ellos se quejaban porque esos productos no salen al pueblo porque nadie los compra. ¿Quién va a comprar un jabón Las Llaves para lavar ropa que es de uso popular? ¿Con qué capacidad? Entonces, bueno, yo hice allí, salí de ese mercado indignado como estaban el pueblo y como estaban los comercializadores, e hice una réplica allí, ¿verdad?, pública, para que las empresas Polar, y no solamente Polar, son varias empresas, varias agroindustrias que tienen que rectificar. Y ya nosotros tenemos instrucciones para elevar la intensidad de la lucha contra el tema de los precios en Venezuela. Bueno, ya la lluvia está haciendo de las suyas acá en el patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana, pero no podemos despedirnos sin tener acá junto a nosotros al almirante Remigio Ceballos, quien es la persona que sobre el terreno tiene que comandar la gente que está luchando contra este tema de la guerra económica y también el tema de la corrupción. Quisiera su comentario. Bueno, estamos desplegados continuamente, luchando contra todas esas amenazas que se ciernen sobre la patria. Pero en el tema específico de la constituyente, nosotros pudiéramos decir, bueno, como integrante de la Comisión Presidencial para la Promoción de la Constituyente, se puede resaltar allí el gran carácter estratégico de la decisión de haber presentado ese proyecto que hoy es realidad, porque eso prácticamente cambió pues la dinámica de Venezuela hacia la paz, en la búsqueda de la paz. Y nosotros como Fuerza Armada estamos participando allí, elevando propuestas para que quede plasmado allí en el texto constitucional algunas ideas importantes que están en el proceso de análisis, de manera que puedan ser llevadas allá a la Comisión de Defensa, de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional Constituyente para colocarlas allí. Pero en definitiva nosotros, en ese proceso electoral para la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente vivimos momentos verdaderamente difíciles, porque fue un plan república sui generis, fue un plan república en el cual pudimos observar una gran cantidad de violencia dirigida por personeros políticos que durante muchos meses mantuvieron en el vilo a la sociedad venezolana, la llevaron a la violencia, y en ese mismo proceso, ese día, bueno, vimos allí cómo hubo destrucción, cometimiento de delitos electorales, destrucción de material electoral, algo inaudito, algo insólito en Venezuela. Cómo nosotros pudimos observar todos esos acontecimientos, pero también pudimos ver masas de pueblo que querían la paz y salieron a apoyar a nuestro comandante en jefe y pusieron su voto allí, bueno, que dio la victoria y dio este gran paso hacia adelante para que nosotros podamos, con una visión amplia, ir a alcanzar los grandes objetivos estratégicos que se han planteado desde el gobierno nacional, bueno, de la búsqueda de la paz, de la lucha contra la corrupción, de un nuevo modelo económico productivo y conciliador y de acuerdo y de conciencia que nos permita desarrollarnos como nación. La corrupción y la guerra económica, se nos quedó pendiente. Sí, ese es un elemento estratégico fundamental también que plantea nuestro comandante en jefe y nosotros desde la Fuerza Armada, bueno, hemos tenido algunas bajas de funcionarios que en un momento determinado se ven envueltos en problemas, pero inmediatamente son colocados a la orden de la justicia. Pero nosotros el trabajo continuo, apartando esos actos que son cometidos de manera aleatoria en uno u otro momento, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene una gran fuerza moral, esa gran fuerza moral y un gran deseo de fortalecimiento del sentimiento patrio, porque hacia allá es hacia donde vamos y esa es la formación que nosotros recibimos en nuestras academias, que son pilares sagrados de la formación militar de todos los profesionales de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de manera pues que nosotros estaremos siempre luchando contra la corrupción, de manera clara, directa, en cualquier plano en el cual se plantee y siempre
promocionando la formación de nuestros profesionales militares para que cumplan una labor apegado a la ética, apegado a la moral en todos los puestos fronterizos, en todas las bases fronterizas, en todos los sitios de control donde se encuentren, porque a la final aquí nosotros lo que tenemos que garantizar es la soberanía y la independencia de la nación, el cumplimiento de las leyes y que Venezuela sea un país libre, soberano, seguro, donde nosotros todos podamos desarrollarnos de manera integral y que podamos vivir con felicidad por el resto de los días que tenemos por delante. Bien, ustedes lo escucharon, Remigio Ceballos, almirante y comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Vamos a una pausa, pero al regreso continuaremos con mucho más. Ya venimos. Y continuamos en nuestro programa 360 y en esta oportunidad nos encontramos en la Academia Militar del Ejército, en su patio central, donde el día de hoy también se ha recordado el legado del comandante Hugo Chávez, quien hace ya más de 40 años pasó por estos pasillos y fue quizás el lugar de su metamorfosis, de ese Hugo Chávez que quería ser pelotero, al Hugo Chávez que ahora quería ser militar e inició un proceso de transformación que hoy es visible para todos en Venezuela y el mundo. ¿Cómo se ha recordado este nacimiento de Hugo Chávez? Pues bien, eso nos lo dirá a esta hora el ministro de la Defensa, Padrino López, que se incorpora a esta hora a nuestro programa. Bienvenido. Bien, muchas gracias, Boris. Sí, en efecto, nos hemos venido, la familia militar, que siempre digo que es una familia hermosa, una familia valiente también, una familia que ha encarado estas dificultades con mucha firmeza. Parte del legado del comandante Hugo Chávez y nos hemos venido a esta academia militar de donde salió Hugo Chávez como soldado. Salió a empuñar su sable, diríamos en palabras de Bolívar, para defender las garantías sociales. Y creo que ese juramento que Hugo Chávez hizo en este patio, bueno, le quedó aquí en el corazón y le quedó aquí. Y lo puso en práctica. Más allá del juramento se fue a la acción y vimos todo lo que hizo. Y hemos venido a celebrar su cumpleaños, 64 años, un hombre joven, un hombre extraordinariamente joven. Digo joven porque todavía sigue viviendo entre nosotros. Y se nos fue temprano, físicamente, pero creo que hay una virtud que hay que resaltar, Boris, en este cumpleaños que lo estamos haciendo con mucho entusiasmo, con mucha alegría, aquí no hay tristeza, lo estamos recordando con mucha fe, con mucho optimismo. Hay mucha fe en el futuro, lo estamos recordando así, porque ese fue el camino que nos dejó Bolívar, lo retomó Hugo Chávez y ese es el camino que la Fuerza Armada y el pueblo de Venezuela vamos a seguir. Entonces estamos celebrando sus 64 años así, con alegría, con música, aquí con toda la familia militar, se ha venido todo el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los cadetes, el comandante estratégico ha ordenado charlas en distintos cuarteles sobre la vida y obra del comandante Hugo Chávez, la cátedra Hugo Chávez en la Universidad Militar, en la UNEFA también haciendo lo propio, recordándolo pues con alegría, Boris. ¿Qué hicieron específicamente para recordarlo? Porque tuvimos la oportunidad de acompañarlo en un recorrido que estuvo bastante llamativo con lo que hicieron. Paseamos por algunos espacios icónicos, diría, de la vida del comandante Hugo Chávez siendo oficial de planta en esta academia militar. Nosotros, esta generación del alto mando, lo conocimos en este patio. Conocimos al líder militar allí, con su voz de mando, con su capacidad de influencia, de influir, con su capacidad de enseñar, de educar, con su capacidad de hacernos reflexionar y de hacernos a Bolívar un hecho real. Ese fue Hugo Chávez aquí. Entonces nos paseamos por varios lugares, nos fuimos al aula donde recibió clase, donde en segundo año obtuvo la mayor nota en táctica de escuadra, fue una de las cosas que vimos. Fuimos al curso militar, que fue su último cargo aquí en la Academia Militar de Venezuela, para ese entonces. Paseamos por el Roble y el Samán, fuimos al monolito, visitamos al monolito, fuimos a su estatua, a la llama que está allí, flameante siempre, como indicativo de su vida en plenitud. Y bueno, estamos aquí en el patio de armas también reviviendo los recuerdos, porque este patio no es Bolívar, es Miranda, es Sucre, como está allá en aquel monumento, es Zamora, es nuestro libertador Simón Bolívar, pero también es Hugo Chávez para esta generación.
Usted cuando hizo el discurso hizo cierto paralelismo entre Hugo Chávez y Simón Bolívar. Ambos fueron militares, ambos fueron personajes históricos, ambos fueron personas que murieron de forma prematura. Pero me llamó mucho la atención una parte final de esa analogía y es el tema de la traición. Usted dijo que si en algo Bolívar y Chávez no podían parecerse era en el tema de la traición, que los militares venezolanos no deberían y no pueden traicionar el legado de Hugo Chávez. Explíquenos este comentario. Sí, efectivamente. Bolívar estuvo siempre rodeado de intrigas, de sediciones, de traición. Era envidiado, Bolívar era envidiado, era por su estatura política, su nivel político, su visión geoestratégica, su visión de la guerra misma de independencia. Entonces, Bolívar murió traicionado, Bolívar murió execrado allá en Santa Marta. Y eso, después de esa traición, ya después de 1830, bueno, ¿qué pasó en Venezuela? Bueno, movimientos convulsos, guerras civiles. ¿Por qué se hizo? Porque se traicionó el legado de Bolívar. ¿Es posible una traición ahorita al legado de Chávez? Bueno, eso prácticamente es imposible hoy cuando el pueblo está más consciente políticamente, cuando hay cuadros, los cuadros de la Fuerza Armada y también la base de la Fuerza Armada están conscientes del momento histórico que estamos viviendo. Hugo Chávez también fue víctima de esa traición y esas fueron vacunas para nosotros, El 11, 12, 13 de abril, mira, lo tenemos aquí y lo tenemos aquí. No es posible que se repite, se reedite un acontecimiento tan voraz, tan perverso, tan grosero como lo que sucedió ese día cuando se traicionó al comandante Hugo Chávez. Aquí todos estos soldados que están aquí alrededor mío tienen conciencia plena de eso. Y la juventud militar todos los días lo lee. Aquí en sus universidades, aquí en sus aulas, se hace cada día más consciente de su deber patriótico, de su deber bolivariano y del deber que tenemos todos en colectivo, militares y civiles, en unión cívico-militar, de preservar la paz y la integridad de la nación en independencia con dignidad. Ese es el mensaje. Bueno, y a propósito de estos 64 años del natalicio de Hugo Chávez, ahora vamos a hablar con alguien que quizás mucha gente no lo sepa, pero que durante 8 años fue edecán del comandante Hugo Chávez. Nos referimos al comandante estratégico operacional Remigio Ceballos, a quien le vamos a pedir que se acerque por acá, por favor, para que por favor nos ofrezca su visión de estos 64 años de Hugo Chávez y su conexión con la actualidad y el futuro de Venezuela. Bueno, en esta actividad con mucha alegría y emoción, un momento de celebración fundamental, porque con esto nosotros ratificamos la férrea voluntad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de ser chavista, un elemento doctrinario fundamental. Nosotros podemos decir que a lo largo de la historia, en momentos coyunturales importantes, nos dimos cuenta de un gran liderazgo, de un hombre de un gran liderazgo. Podríamos hablar desde el año 2002, que fue allí prácticamente cuando comencé a trabajar muy cerca allá en la Casa Militar y posteriormente como edecán del Comandante Supremo, allí pude percatarme de un gran líder. Muchas veces por los medios lo atacaban, pero esas mismas personas que lo atacaban, cuando se paraban frente a él, líderes políticos de oposición, lo veían a los ojos y se sonreían con él y le daban la mano y comenzaban a hablar y a interactuar. Porque lógicamente en esa misma dinámica de la noticia falsa, en esa misma dinámica de la ofensa mediática, eso se rompía completamente con la gran personalidad del comandante Hugo Chávez. Entonces él, un hombre visionario, como el libertador Simón Bolívar, un visionario que veía en los siglos futuros la historia del mundo, él veía la unión de la América Meridional, pero igualmente el comandante supremo Hugo Chávez, él veía también esa unidad. Me tocó participar en las primeras actividades de fundación de la UNASUR y pude ser testigo allí con Lula, allí con líderes políticos de Sudamérica y allí con escritores de diferentes libros importantes para lo que era formar un bloque suramericano de integración. Esa misma visión a futuro que él la tenía estratégicamente, una visión estratégica, un hombre estratega, era un líder, era un padre, un gran padre, era un hombre de altísimas enseñanzas y que hoy se convierte en nuestra guía fundamental, porque él fortaleció los valores bolivarianos, los valores de patria, que son los mismos que tenemos ahorita, y una conciencia muy fuerte, que es la que tenemos acá en la Fuerza Armada.
Si algo caracterizó a Hugo Chávez es que era un líder atípico, un líder histórico, que ocurre muy poco, cada 100 años. Y obviamente esto conllevó una serie de situaciones, y quizás es el tema de las anécdotas. Creo que todos los líderes de América Latina, todos los líderes militares de la era Chávez, tienen anécdotas con el comandante Hugo Chávez. Y alguien que tuvo 8 años de decán del comandante Hugo Chávez, obviamente debe tener anécdotas. Voy a cometer una travesura, pero le voy a preguntar, ¿qué anécdota recuerda a Hugo Chávez? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente de ese jefe llamado Hugo Chávez? Bueno, muchísimas anécdotas. ¿Por qué se ríe? Inclusive hay testigos acá alrededor de que tuvimos participación, pero sobre todo muchas enseñanzas de liderazgo. Pero recuerdo, un día aterrizamos en el Vigía con el gobernador en ese momento, íbamos a la celebración de la inauguración de la Copa América de fútbol, y entonces íbamos allí por toda esa vía hasta allá, hasta llegar a Mérida. Y bueno, iba tomando nota el comandante supremo, toma nota de todo lo que estamos hablando acá, para que podamos entonces después hacer ya un seguimiento de todo esto. Bueno, eso fue prácticamente ese viaje que fue de pocas horas, se convirtió en un trabajo de 3 meses para poder garantizar de que todos esos elementos que estaban allí pudiesen llegar a feliz término, ¿no? Pero en fin, infinidad de enseñanzas, sobre todo la forma como él, delante de los medios de comunicación, se enfrentaba a todas las cámaras, en lo nacional y en lo internacional. Impresionante, ¿verdad? Muy impresionante la forma como venían los periodistas y trataban de llevarlo por un camino, y él los ubicaba en su sitio y les decía exactamente las cosas que tenía que decir. Verdaderamente nosotros pudiéramos decir también que hay que pensar en lo importante que nos dejó nuestro comandante supremo, este sistema defensivo territorial que garantiza que Venezuela sea inexpugnable, sobre todo la unión del pueblo y la Fuerza Armada, el carácter popular de la Fuerza Armada es fundamental ahorita, y eso nos lo dejó él. Eso es algo impresionante, es un sistema que rompe con esos patrones colonizadores de guarniciones que tenía la Cuarta República y todo eso anteriormente. Nosotros tenemos un sistema de defensa territorial que está amarrado al pueblo y la defensa de los territorios. Bien, ustedes lo escucharon, Remigio Ceballos, comandante estratégico operacional, y al titular de la cartera de defensa, general en jefe, Padrino López, quienes han compartido con nosotros este segmento de nuestro espacio 360. Vamos a una pausa, pero no se vayan, que al regreso continuamos con mucho más. Ya venimos.